La humillación de Cristo, el mayor ejemplo, el ejemplo supremo de humillación, lo encontramos en la vida de Jesucristo. Filipenses 2, 5, 9 nos dice: haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La humillación de Cristo no fue una señal de debilidad, sino un acto de obediencia y amor. A través de su sacrificio en la cruz, Jesús mostró la gloria de Dios al mundo, ofreciendo salvación a toda la humanidad. Su humillación fue el camino hacia su exaltación, y su ejemplo nos enseña que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y el servicio. La promesa de exaltación. Dios promete que aquellos que se humillan delante de Él serán exaltados. En 1 Pedro 5, 6 se nos exhorta: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La humillación no es el final de la historia. Es una etapa de preparación para la exaltación que Dios tiene reservada para nosotros. Sin embargo, esta exaltación no es para nuestra propia gloria, sino para que su gloria sea revelada a través de nuestras vidas. Conclusión. La humillación como herramienta de Dios. La humillación es una herramienta poderosa que Dios utiliza para moldearnos, transformarnos y prepararnos para su propósito. Aunque puede ser un proceso doloroso, es a través de la humillación que aprendemos a depender completamente de Dios y a experimentar su gracia y poder en nuestras vidas. Así como Moisés, José y sobre todo Jesucristo experimentaron la humillación antes de la exaltación, nosotros también podemos confiar en que Dios está obrando en nuestras vidas para su gloria. Al someternos a su voluntad y permitir que Él nos guíe, veremos cómo su gloria se manifiesta en nosotros y a través de nosotros. Capítulo 10. La humillación y la gloria de Dios. La humillación, aunque muchas veces incomprendida, es una herramienta divina que Dios utiliza para revelar su gloria en nuestras vidas. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios utiliza a personas humildes y quebrantadas para manifestar su poder y su presencia. Este capítulo explora cómo la humillación no solo nos transforma, sino que también glorifica a Dios y nos permite ser instrumentos de su propósito eterno. La humillación, como escenario para la gloria de Dios. Dios a menudo utiliza la humillación como un escenario para mostrar su gloria. En nuestras debilidades y limitaciones, su poder se perfecciona y su gracia se manifiesta. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:9, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A través de nuestras experiencias de humillación, Dios nos enseña a depender completamente de Él y a reconocer que todo lo que somos y tenemos proviene de su gracia. Un ejemplo claro de esto es la vida de Moisés. Después de ser humillado y exiliado al desierto, Moisés fue llamado por Dios para liberar a su pueblo de Egipto. En su debilidad e inseguridad, Moisés se convirtió en un instrumento poderoso para la gloria de Dios. A través de las plagas, la apertura del Mar Rojo y la provisión en el desierto, Dios mostró su gloria al mundo entero, utilizando a un hombre que había sido quebrantado y humillado. La humillación, como reflejo de la soberanía de Dios, la humillación nos recuerda que Dios es soberano y que su plan es perfecto,
incluso cuando no lo entendemos. En nuestras experiencias de humillación, aprendemos a confiar en su sabiduría y a someternos a su voluntad. Este sometimiento no es una señal de debilidad, sino una muestra de fe y confianza en que Dios está obrando para nuestro bien y para su gloria. En la historia de José, vemos cómo Dios utilizó la humillación para cumplir su propósito. Después de ser vendido como esclavo y encarcelado injustamente, José fue exaltado a una posición de autoridad en Egipto. En Génesis 50:20, José declara: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». La humillación de José fue parte del plan soberano de Dios para salvar a su pueblo y mostrar su gloria. La restauración de nuestra identidad. La humillación también juega un papel crucial en la restauración de nuestra identidad. A menudo, las experiencias de humillación revelan áreas de nuestra vida donde hemos puesto nuestra identidad en cosas que no pueden sostenernos, como el éxito, las relaciones o nuestras propias habilidades. A través de la humillación, Dios nos lleva a un lugar donde podemos encontrar nuestra verdadera identidad en Él. En 2 Corintios 5:17 se nos dice: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». Esta promesa nos asegura que en Cristo nuestra identidad no está definida por nuestras fallas o nuestras experiencias de humillación, sino por lo que Él ha hecho por nosotros. Dios utiliza la humillación para despojarnos de las falsas identidades que hemos construido y para restaurarnos a nuestra verdadera identidad como hijos e hijas de Dios. La restauración como testimonio, cuando Dios nos restaura, no solo lo hace por nuestro beneficio, sino también para que podamos ser un testimonio de su gracia y poder. En Salmos 51:12-13, David clama a Dios: «Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti». La restauración de David no solo trajo gozo a su vida, sino que también lo equipó para ministrar a otros. De manera similar, nuestras experiencias de humillación y restauración pueden ser usadas por Dios para impactar la vida de quienes nos rodean. Cuando compartimos nuestro testimonio, mostramos al mundo que Dios es capaz de redimir cualquier situación y de transformar cualquier vida. Reflexión. Final: la humillación, aunque dolorosa, es una herramienta que Dios utiliza para llevarnos a un lugar de restauración. Nos despoja de lo que no necesitamos, restaura nuestra relación con Él, redefine nuestra identidad y nos equipa para ser un testimonio de su gracia. Si estás atravesando un proceso de humillación, confía en que Dios está obrando en tu vida para restaurarte completamente. Él es fiel para cumplir sus promesas y para hacer todas las cosas nuevas. Capítulo 9. La humillación y la restauración. La humillación, aunque muchas veces difícil de aceptar, es un proceso que Dios utiliza para llevarnos a un lugar de restauración y plenitud. En las Escrituras vemos cómo Dios toma las cenizas de nuestras vidas y las convierte en belleza, cómo transforma nuestras caídas en oportunidades para su gloria y cómo usa nuestras experiencias de humillación para restaurarnos completamente. Este capítulo explora cómo Dios utiliza la humillación para restaurar lo que se ha perdido y darnos una nueva identidad en Él. La humillación como camino a la restauración. La humillación a menudo nos lleva a un lugar donde reconocemos nuestra necesidad de Dios.
Nos despoja de nuestras propias fuerzas, planes y ambiciones y nos lleva a depender completamente de su gracia y poder. Este proceso, aunque doloroso, es el primer paso hacia la restauración. En Joel 2:25-26, Dios promete: «Y os restituiré los años que comió la langosta, el saltón, el revoltón y la oruga. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros». Esta promesa nos recuerda que Dios no solo restaura lo que se ha perdido, sino que lo hace de una manera que excede nuestras expectativas. La humillación no es el final de la historia, sino el comienzo de un proceso de restauración que glorifica a Dios. Un ejemplo poderoso de esto es la vida de Job. Después de perder todo lo que tenía, Job experimentó una humillación profunda. Sin embargo, a través de su proceso de sufrimiento, Job llegó a conocer a Dios de una manera más profunda y personal. Al final, Dios restauró todo lo que Job había perdido, dándole el doble de lo que tenía antes. Job 42, 10, 12. La historia de Job nos enseña que Dios puede usar nuestras experiencias de humillación para llevarnos a un lugar de restauración y bendición. La restauración de nuestra relación con Dios, la humillación, no solo restaura lo que hemos perdido en términos materiales o emocionales, sino que también restaura nuestra relación con Dios. Cuando enfrentamos la humillación, somos llevados a un lugar de arrepentimiento y dependencia, donde podemos experimentar la gracia y el amor de Dios de una manera nueva. En Lucas 15:11-32, Jesús cuenta la parábola del hijo pródigo, una historia que ilustra este principio. Después de desperdiciar su herencia y caer en la humillación, el hijo pródigo decide regresar a su padre. En lugar de rechazarlo, el padre lo recibe con los brazos abiertos, lo restaura a su posición como hijo y celebra su regreso con una gran fiesta. Esta historia nos muestra que, no importa cuán lejos hayamos caído, Dios está dispuesto a restaurarnos cuando nos humillamos y volvemos a Él. El servicio como respuesta a la humillación, nos lleva a un lugar donde entendemos nuestra propia fragilidad y nuestra necesidad de la gracia de Dios. Este entendimiento nos hace más sensibles a las necesidades de los demás y nos impulsa a servir con compasión y empatía. Cuando hemos pasado por experiencias de humillación, estamos mejor equipados para ministrar a aquellos que están pasando por situaciones similares. Consideremos la historia de Pedro. Después de negar a Jesús 3 veces, Pedro experimentó una humillación profunda. Sin embargo, después de su restauración, Pedro se convirtió en un líder humilde y compasivo que dedicó su vida a servir a la iglesia. Su experiencia de humillación lo preparó para ser un instrumento útil en las manos de Dios, alguien que podía liderar con un corazón humilde y lleno de gracia. De manera similar, nuestras experiencias de humillación pueden ser utilizadas por Dios para prepararnos para servir a los demás. Cuando hemos sido humillados, somos más conscientes de nuestra dependencia de Dios y más dispuestos a servir con un corazón humilde y desinteresado. El servicio como reflejo de Cristo, el servicio, no es solo una respuesta a la humillación, sino también una manera de reflejar a Cristo en nuestras vidas. En Filipenses 2:5-7 se nos exhorta: «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo». Jesús no solo nos enseñó a servir, sino que vivió una vida de servicio, incluso hasta el punto de dar su vida por nosotros. Cuando servimos a los demás con un corazón humilde, estamos reflejando el carácter de Cristo y mostrando su amor al mundo.
Nuestro servicio se convierte en un testimonio poderoso de la gracia de Dios y una manera de glorificar su nombre. La humillación y el servicio en la comunidad. La humillación no solo nos prepara para servir a nivel personal, sino también para contribuir al bienestar de la comunidad. En la iglesia primitiva vemos cómo los creyentes se humillaron a sí mismos para servir a los demás, compartiendo sus recursos y cuidando de las necesidades de la comunidad. En Hechos 2, 44-45 se nos dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Este espíritu de servicio humilde y desinteresado es un reflejo del corazón de Dios. Cuando servimos a los demás, estamos participando en el plan de Dios para mostrar su amor al mundo y edificar su iglesia. El fruto del servicio, el servicio que surge de la humillación, produce fruto eterno. No solo impacta la vida de aquellos a quienes servimos, sino que también transforma nuestro propio corazón. A través del servicio, aprendemos a amar como Cristo amó, a dar sin esperar nada a cambio y a vivir una vida que glorifica a Dios. En Mateo 25:40 Jesús dice: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Este pasaje nos recuerda que nuestro servicio a los demás es, en última instancia, un servicio a Dios. Cada acto de servicio, por pequeño que sea, tiene un impacto eterno cuando se hace con un corazón humilde y dispuesto. La humillación nos prepara para servir con un corazón humilde y lleno de gracia. Nos enseña a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras y a reflejar a Cristo en nuestras vidas. Aunque el proceso de humillación puede ser doloroso, produce un fruto eterno cuando nos lleva a servir a los demás con amor y compasión. Si estás pasando por una experiencia de humillación, recuerda que Dios está obrando en tu vida para prepararte para su propósito. Permite que Él transforme tu corazón y te lleve a un lugar donde puedas servir con humildad y reflejar su amor al mundo. El servicio no es solo una respuesta a la humillación, sino una manera de vivir una vida que glorifica a Dios y cumple su propósito eterno. Capítulo 8. La humillación y el servicio. La humillación y el servicio están profundamente entrelazados en el plan de Dios para nuestras vidas. A menudo, la humillación nos lleva a un lugar donde aprendemos a servir con un corazón humilde, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, quien se despojó de su gloria para servir a la humanidad. Este capítulo explora cómo la humillación nos enseña a ser siervos, cómo nos transforma en instrumentos útiles en las manos de Dios y cómo el servicio es una respuesta natural a las lecciones aprendidas a través de la humillación. La humillación como escuela de servicio. La humillación nos enseña que el servicio no es una actividad secundaria en la vida cristiana, sino el corazón mismo del llamado de Dios. En un mundo que valora el poder, el reconocimiento y el éxito, la humillación nos recuerda que el verdadero liderazgo y grandeza están en servir a los demás. Jesús lo dejó claro cuando dijo: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Mateo 20, 26, 27. Cuando enfrentamos la humillación, nuestras prioridades cambian. Dejamos de buscar nuestra propia gloria y comenzamos a buscar maneras de glorificar a Dios a través de nuestro servicio a los demás. La humillación nos enseña a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras y a servir con un corazón desinteresado. Un ejemplo poderoso de esto es la vida de Jesús. En Juan 13, 3, 5, vemos cómo Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos,
se levantó de la cena, tomó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Este acto de servicio humilde fue un símbolo de su disposición a servir a la humanidad, incluso hasta el punto de dar su vida en la cruz. Jesús nos mostró que la verdadera grandeza está en la humildad y el servicio. La humillación y la exaltación, una de las promesas más poderosas de la Biblia, es que la humillación precede a la exaltación. En 1 Pedro 5:6 se nos exhorta: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Esta promesa nos asegura que, aunque la humillación sea dolorosa, no es permanente. Dios tiene un tiempo perfecto para exaltarnos, para levantarnos y para cumplir su propósito en nuestra vida. Jesús mismo es el ejemplo supremo de esta verdad. En Filipenses 2, 5, 11, se nos dice que Jesús, siendo en forma de Dios, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero debido a su humillación, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La humillación de Jesús no fue un final, sino un medio para la redención de la humanidad y su glorificación eterna. De manera similar, nuestra humillación no es el final de nuestra historia. Es un capítulo en el plan de Dios para nuestra vida, un paso necesario hacia la exaltación y el cumplimiento de su propósito. La humillación es una puerta que nos lleva al propósito de Dios. Nos despoja de lo que no necesitamos, transforma nuestro carácter y nos posiciona para cumplir su llamado. Aunque el proceso sea doloroso, podemos confiar en que Dios está obrando en todo para nuestro bien y su gloria. Si estás enfrentando una experiencia de humillación, recuerda que no estás solo. Dios está contigo, guiándote y preparándote para algo mucho mayor de lo que puedes imaginar. Confía en su plan, permite que Él transforme tu vida y camina con fe hacia el propósito que Él tiene para ti. Capítulo 7. La humillación como puerta al propósito. La humillación, aunque dolorosa y a menudo incomprensible en el momento, es una herramienta que Dios utiliza para abrir puertas hacia su propósito eterno en nuestra vida. A lo largo de las Escrituras, encontramos historias de hombres y mujeres que enfrentaron la humillación de maneras profundas, pero que al final vieron cómo Dios usó esas experiencias para llevarlos a cumplir su propósito divino. Este capítulo explora cómo la humillación no es un desvío, sino un camino directo hacia el propósito que Dios ha planeado para cada uno de nosotros. La humillación nos despoja de nuestras propias ambiciones, planes y orgullo. Nos pone en una posición donde somos completamente dependientes de Dios, donde nuestras fuerzas humanas no son suficientes y donde solo su gracia puede sostenernos. Este proceso de despojo no es fácil, pero es necesario para que podamos estar en el lugar correcto, con el corazón correcto, para cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. El propósito divino en la humillación, en Jeremías 29:11, Dios declara: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Aunque las experiencias de humillación pueden parecer contrarias a esta promesa, en realidad son parte del plan perfecto de Dios para nosotros. La humillación no es un castigo, sino una preparación. Es el proceso mediante el cual Dios nos moldea, nos purifica y nos posiciona para su propósito. Consideremos la historia de Moisés. Nacido en un contexto de privilegio en el palacio de Faraón, Moisés parecía destinado a una vida de poder y comodidad. Sin embargo, después de un acto impulsivo que lo llevó a matar a un egipcio, Moisés huyó al desierto, donde pasó 40 años como pastor.
Desde una perspectiva humana, esto podría parecer una humillación, un fracaso total. Pero desde la perspectiva divina, este tiempo en el desierto fue una preparación. Fue allí donde Moisés aprendió humildad, dependencia de Dios y liderazgo, cualidades esenciales para cumplir su propósito como libertador de Israel. Podría ser que tu experiencia de humillación sea, como en el caso de Moisés, una preparación para algo mucho mayor. Podría ser que Dios te esté llevando a través de un proceso de despojo para equiparte con las herramientas y el carácter necesarios para cumplir su propósito. La humillación como transformación del carácter, la humillación no solo nos posiciona para el propósito de Dios, sino que también transforma nuestro carácter. Nos enseña a ser humildes, compasivos y dependientes de Dios. En Proverbios 15:33 se nos dice: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. La humillación es el terreno donde se cultiva la humildad, y la humildad es esencial para caminar en el propósito de Dios. Un ejemplo claro de esto es la vida de José. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, José fue humillado de maneras inimaginables. Pasó de ser el hijo favorito de su padre a ser un esclavo en Egipto, y más tarde fue encarcelado injustamente. Sin embargo, en cada etapa de su vida, José mantuvo su fe en Dios y permitió que estas experiencias lo moldearan. Cuando finalmente fue elevado a la posición de segundo al mando en Egipto, José estaba preparado no solo para liderar, sino también para perdonar a sus hermanos y salvar a su familia del hambre. La humillación de José no fue un accidente, sino una parte integral del plan de Dios para su vida. Fue a través de estas experiencias que José desarrolló la sabiduría, la paciencia y la compasión necesarias para cumplir su propósito. De manera similar, nuestras experiencias de humillación pueden ser el medio que Dios utiliza para transformarnos y prepararnos para su llamado. El camino hacia el propósito. La humillación a menudo nos lleva por caminos que no habríamos elegido por nosotros mismos. Nos lleva a lugares de soledad, prueba y sufrimiento, pero es en estos lugares donde Dios obra de manera más profunda en nuestra vida. En Isaías 55, 8, 9, Dios nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando enfrentamos la humillación, es natural preguntarnos por qué Dios permite que pasemos por estas experiencias. Pero en lugar de enfocarnos en el por qué, debemos confiar en el para qué. Dios tiene un propósito en todo lo que permite en nuestra vida, incluso en las experiencias más dolorosas. La humillación no es el final, sino el comienzo de algo nuevo. Es el proceso mediante el cual Dios nos lleva al lugar donde podemos cumplir su propósito de manera plena. Nuestra identidad no proviene de nuestras circunstancias ni de las opiniones de los demás, sino de nuestra relación con Dios. Él nos llama sus hijos, nos redime y nos da un propósito eterno. Aunque el mundo pueda ver la humillación como una derrota en el reino de Dios, es el comienzo de una transformación que nos lleva a la victoria. La humillación es como una semilla que cae al suelo. Para que una semilla crezca, primero debe romperse. Este proceso puede parecer destructivo, pero es necesario para que la vida nueva surja. De la misma manera, la humillación puede parecer un proceso doloroso, pero es a través de este rompimiento que Dios nos prepara para florecer. En los momentos de humillación podemos encontrar consuelo en las promesas de Dios. En Isaías 41:10, Él nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré.
siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo nos asegura que, incluso en los momentos más oscuros, no estamos solos. Dios está con nosotros, guiándonos, fortaleciendo nuestro espíritu y recordándonos que nuestra historia no termina aquí. La humillación no es el final, sino el comienzo de algo nuevo. Es un proceso que nos lleva a una relación más profunda con Dios, a un carácter más semejante al de Cristo y a un propósito eterno que trasciende nuestras circunstancias. Aunque el camino sea difícil, podemos confiar en que Dios está obrando en nuestra vida, transformando nuestro dolor en propósito, nuestra vergüenza en gloria y nuestra humillación en una historia de redención. Confía en que Dios está contigo en cada paso del camino. Permite que Él transforme tu vida a través de la humillación, sabiendo que lo mejor está por venir. Dios nunca desperdicia una experiencia, y lo que hoy parece una derrota, mañana será un testimonio de su gracia y poder. Capítulo 6. El poder transformador de la humillación. La humillación es una experiencia que todos enfrentamos en algún momento de la vida. Puede ser devastadora, dejándonos con sentimientos de vergüenza, fracaso y desesperanza. Sin embargo, desde la perspectiva divina, la humillación no es un castigo ni un final, sino una herramienta poderosa que Dios utiliza para moldear nuestra vida, transformar nuestro carácter y revelarnos su propósito eterno. Es en los momentos más bajos, aquellos en los que nos sentimos derrotados, donde Dios obra de manera más profunda en nuestro corazón, llevándonos a una relación más íntima con Él y preparándonos para algo mucho mayor de lo que podemos imaginar. La humillación nos lleva a un lugar de vulnerabilidad, donde nuestras fuerzas humanas se agotan y nuestra autosuficiencia se desmorona. En este estado, Dios nos invita a depender completamente de Él. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo escribe: «Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Este pasaje no solo nos consuela, sino que nos revela una verdad fundamental. Nuestras debilidades y momentos de humillación no son obstáculos para Dios, sino oportunidades para que su poder se manifieste en nosotros. La dependencia de Dios no es algo que venga naturalmente. Como seres humanos, tendemos a confiar en nuestras propias habilidades, recursos y planes. Sin embargo, la humillación nos despoja de estas cosas, recordándonos que somos frágiles y que sin Dios no podemos lograr nada de valor eterno. Es en estos momentos cuando aprendemos a orar con mayor fervor, a buscar su presencia con mayor intensidad y a confiar en su voluntad, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Además de enseñarnos dependencia, la humillación tiene un propósito transformador. Nos moldea, nos purifica y nos prepara para los planes que Dios tiene para nosotros. En Romanos 5:3-4, Pablo nos dice: «Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza». Este proceso, aunque doloroso, es esencial para nuestro crecimiento espiritual. A través de la humillación, Dios quita de nosotros todo lo que no le agrada, como el orgullo, la autosuficiencia y el egoísmo, y nos forma a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Consideremos el ejemplo de David, quien fue ungido como rey cuando aún era un joven pastor. Aunque recibió la promesa de reinar sobre Israel, pasó años huyendo de Saúl, enfrentando humillaciones, peligros y pruebas constantes. Durante este tiempo, David aprendió a depender de Dios, a confiar en su protección y a esperar su tiempo perfecto. Cuando finalmente ascendió al trono, estaba preparado no solo para gobernar, sino para liderar con un corazón conforme al de Dios. La humillación también nos lleva a descubrir nuestro propósito en Dios.
A menudo vemos nuestras experiencias dolorosas como obstáculos que nos alejan de nuestros sueños, pero desde la perspectiva de Dios, estas experiencias son parte del camino hacia el cumplimiento de su plan perfecto. En Jeremías 29:11, Dios nos asegura: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Aunque no siempre podemos ver el propósito detrás de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios está obrando en todo para nuestro bien y su gloria. Un ejemplo poderoso de esto es la vida de José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y más tarde encarcelado injustamente en Egipto. Durante años, José experimentó humillaciones y sufrimientos que parecían contradecir las promesas de Dios para su vida. Sin embargo, al final, Dios usó estas experiencias para prepararlo para una posición de liderazgo que no solo salvaría a Egipto, sino también a su propia familia. La humillación de José no fue un desvío del propósito de Dios, sino el medio que Él utilizó para cumplirlo. La humillación también nos enseña a tener empatía y compasión hacia los demás. Cuando hemos experimentado el dolor de ser humillados, somos más sensibles a las luchas de quienes nos rodean. Esto nos permite ministrar a otros con un corazón humilde y lleno de gracia, reflejando el amor de Cristo en nuestras palabras y acciones. Jesús mismo nos dio el ejemplo supremo de humildad y compasión al lavar los pies de sus discípulos, un acto que simboliza su disposición a servir y amar incondicionalmente. Es importante recordar que la humillación no define quiénes somos. Capítulo 5. La humillación, aunque dolorosa, es un terreno fértil donde Dios planta las semillas de la grandeza espiritual. En este capítulo veremos cómo Dios usa estas experiencias para enseñarnos a depender completamente de Él, a desarrollar un carácter semejante al de Cristo y a encontrar propósito en medio de las circunstancias más difíciles. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos en la humillación es el sentimiento de pérdida de control. Nos sentimos vulnerables, expuestos y, a menudo, incapaces de cambiar nuestras circunstancias. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando Dios nos invita a depender completamente de Él. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo escribe: «Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Este pasaje nos recuerda que, en nuestra debilidad, Dios se manifiesta con mayor fuerza. Imagina a Pablo, un hombre que enfrentó persecuciones, encarcelamientos y humillaciones constantes por predicar el Evangelio. En lugar de rendirse, Pablo encontró fuerza en su dependencia de Dios. Reconoció que su humillación no era un obstáculo, sino una oportunidad para experimentar el poder transformador de la gracia divina. Podría ser que tu momento de humillación sea una invitación a experimentar la gracia de Dios de una manera nueva y profunda. La humillación no solo nos enseña a depender de Dios, sino que también moldea nuestro carácter. En Romanos 5:3-4, Pablo escribe: «Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza». Este proceso de transformación no es fácil, pero es necesario para que podamos crecer en nuestra fe y desarrollar un carácter semejante al de Cristo. Considera la vida de David, un joven pastor que fue ungido como rey, pero que pasó años huyendo de Saúl antes de ascender al trono. Durante este tiempo, David enfrentó numerosas humillaciones, desde ser subestimado por su familia hasta ser perseguido como un criminal. Sin embargo, estas experiencias lo prepararon para ser un líder compasivo y justo.
¿Podría ser que Dios esté usando tu humillación para prepararte para un propósito mayor? Finalmente, la humillación nos lleva a descubrir nuestro propósito en Dios. En Jeremías 29:11, Dios nos asegura: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Aunque la humillación puede parecer un desvío, en realidad es parte del plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Déjame contarte otra historia. Había una joven llamada Esther, una huérfana que fue llevada al palacio del rey persa. Aunque inicialmente parecía que su vida carecía de propósito, Esther fue colocada en una posición de influencia para salvar a su pueblo del exterminio. Su disposición a humillarse y a arriesgar su vida por los demás la convirtió en una heroína de la fe. ¿Cómo podría Dios estar usando tu situación actual para cumplir su propósito en tu vida? La humillación no es fácil, pero es una herramienta poderosa en las manos de Dios. Nos enseña a depender de Él, a desarrollar un carácter semejante a Cristo y a encontrar propósito en medio del dolor. Reflexiona sobre estas preguntas. ¿Cómo puedes permitir que Dios use tu humillación para transformar tu vida? ¿Qué pasos puedes tomar hoy para confiar en su plan, incluso cuando no lo entiendas completamente? Al final de este capítulo, quiero recordarte que la humillación no es el final de tu historia. Es solo una etapa en el camino hacia la redención y la restauración. Dios está contigo en cada paso del camino, guiándote, fortaleciéndote y preparándote para algo mayor. Confía en que Él está obrando en tu vida, incluso en los momentos más oscuros. Y recuerda, como dice 1 Pedro 5:10, «Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca». Capítulo 4. La humillación no es solo un evento aislado en nuestra vida, sino una herramienta que Dios utiliza para esculpir nuestro carácter y acercarnos a su propósito. En este capítulo profundizaremos en cómo la humillación puede ser un proceso de refinamiento espiritual, una etapa necesaria para experimentar la verdadera transformación que Dios tiene preparada para nosotros. Imagina por un momento a Moisés, un hombre que creció en el lujo del palacio de Egipto, rodeado de privilegios y poder. Sin embargo, después de un acto impulsivo, se encontró huyendo al desierto, dejando atrás todo lo que conocía. Durante 40 años, Moisés vivió en la humildad de ser un pastor en la soledad del desierto, lejos de la grandeza que una vez definió su vida. ¿Cómo pudo soportar esa humillación? ¿Cómo pudo encontrar propósito en medio de la aparente insignificancia? Para entender el proceso de transformación de Moisés, debemos considerar el contexto cultural de su tiempo. En el antiguo Egipto, el estatus social y el poder eran fundamentales para la identidad de una persona. Perder ese estatus era equivalente a perder todo sentido de valor y propósito. Sin embargo, en el desierto, Moisés aprendió que su valor no dependía de su posición, sino de su relación con Dios. Fue en ese lugar de humillación donde Dios lo preparó para liderar a su pueblo hacia la libertad. La palabra hebrea para desierto, midbar, también puede traducirse como lugar de hablar. Esto nos enseña que en los momentos de humillación y soledad, Dios nos habla de maneras que no podríamos escuchar en medio del ruido de la vida cotidiana. Fue en el desierto donde Moisés escuchó la voz de Dios en la zarza ardiente, recibiendo el llamado que cambiaría la historia de Israel. Podría ser que tu momento de humillación sea también un midbar, un lugar donde Dios quiere hablarte y revelarte su propósito. ¿Cómo podemos aplicar esta lección en nuestra vida diaria?
Primero, debemos aceptar que la humillación es parte del proceso de crecimiento espiritual. Así como el oro es refinado en el fuego, nuestra fe es purificada en los momentos de prueba. Segundo, debemos buscar la voz de Dios en medio de nuestra humillación. En lugar de enfocarnos en el dolor, debemos preguntarnos, ¿qué quiere enseñarme Dios en este momento? Tercero, debemos confiar en que la humillación no es el final, sino el comienzo de algo nuevo. Así como Moisés fue llamado a liderar después de su tiempo en el desierto, nosotros también seremos llamados a cumplir un propósito mayor después de nuestra temporada de humillación. Piensa en esto. La humillación es como una semilla que cae al suelo. Para que una semilla crezca, primero debe romperse. Este proceso puede parecer destructivo, pero es necesario para que la vida nueva surja. De la misma manera, la humillación puede parecer un proceso doloroso, pero es a través de este rompimiento que Dios nos prepara para florecer. Reflexiona sobre estas preguntas. ¿Qué áreas de tu vida necesitas entregar a Dios para que Él las refine? ¿Cómo puedes buscar su voz en medio de tu humillación? ¿Qué pasos puedes tomar hoy para confiar en que Él está obrando en tu vida incluso en los momentos más oscuros? Déjame contarte otra historia. Había una mujer llamada Ana que sufría la humillación de no poder tener hijos en una cultura donde la maternidad era vista como una bendición divina. Año tras año, Ana derramaba su corazón delante de Dios, soportando las burlas de quienes la rodeaban. Sin embargo, en su momento de mayor desesperación, hizo un voto al Señor, prometiendo dedicar a su hijo a su servicio. Dios escuchó su oración y le dio a Samuel, quien se convertiría en uno de los profetas más grandes de Israel. La humillación de Ana no fue en vano. Fue el medio a través del cual Dios cumplió su propósito en su vida. Es natural sentirnos desanimados en los momentos de humillación, pero las Escrituras nos recuerdan que Dios está con nosotros en cada paso del camino. En Isaías 41:10, Él nos dice, «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Este versículo nos asegura que, incluso en los momentos de mayor dolor, podemos confiar en que Dios está a nuestro lado, fortaleciéndonos y guiándonos. Al final de este capítulo, quiero recordarte que la humillación no es un castigo, sino una oportunidad para crecer en fe y carácter. Como Moisés, como Ana, como tantos otros en las Escrituras, puedes confiar en que Dios está obrando en tu vida, incluso en los momentos de mayor dificultad. Él está refinándote, preparándote y llamándote a un propósito mayor. Y, cuando llegue el momento, Él transformará tu humillación en gloria y tu dolor en propósito. La humillación de Pedro no fue el final de su historia, fue el comienzo de una nueva etapa de servicio y propósito. Es natural preguntarnos por qué Dios permite que experimentemos humillación. Algunos podrían verlo como un castigo, pero las Escrituras nos muestran que es una herramienta de transformación. En 1 Pedro 5:6 se nos dice, «Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo». Este versículo nos asegura que la humillación no es permanente. Es un proceso que nos prepara para la exaltación en el tiempo perfecto de Dios. A medida que avanzamos en este camino de fe, recordemos que no estamos solos. Jesús, nuestro Salvador, caminó este camino antes que nosotros. Él entiende nuestro dolor, nuestra vergüenza y nuestras luchas. Y en su amor infinito nos ofrece su gracia, su consuelo y su esperanza. Al final de este capítulo, quiero recordarte que la humillación no define quién eres,
Tu identidad no está en tus errores ni en las opiniones de los demás. Tu identidad está en Cristo, quien te ama, te redime y te llama por tu nombre. Confía en que Él está trabajando en tu vida, incluso en los momentos de mayor dolor y vergüenza. Y, cuando llegue el momento, Él te levantará, transformando tu humillación en gloria y tu dolor en propósito. Capítulo 3. La humillación, aunque dolorosa, es una experiencia que nos conecta profundamente con la humanidad de Jesús. En este capítulo exploraremos cómo la vida de nuestro Salvador nos enseña que, en el corazón de la humillación, hay una lección divina que nos acerca más al propósito eterno de Dios. Imagina por un momento el escenario de la crucifixión. Jesús, el Hijo de Dios, fue traicionado por uno de sus discípulos más cercanos, abandonado por sus amigos y condenado por un sistema corrupto. Fue despojado de su ropa, golpeado y expuesto públicamente, cargando una cruz que simbolizaba la vergüenza y el castigo más cruel de su tiempo. ¿Cómo pudo soportar tal humillación? ¿Qué fuerza lo sostuvo mientras enfrentaba el desprecio de las multitudes y el peso de los pecados del mundo? Para comprender la profundidad de este acto, debemos sumergirnos en el contexto histórico y cultural. En la época de Jesús, la crucifixión era más que una forma de ejecución. Era una declaración pública de derrota y deshonra. Los romanos la reservaban para los criminales más despreciados, y su propósito era infundir temor y humillar completamente al condenado. La cruz no solo representaba el sufrimiento físico, sino también el desprecio social más absoluto. Sin embargo, Jesús transformó este símbolo de humillación en un emblema de victoria. En Filipenses 2:8-9, el apóstol Pablo escribe: «Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre». Este pasaje nos recuerda que la humillación de Jesús no fue un accidente, sino un acto deliberado de obediencia y amor. Fue a través de su humillación que Jesús cumplió el plan redentor de Dios. La palabra griega para humillarse, utilizada en Filipenses 2:8, es tapeinó, que significa rebajarse o hacerse pequeño. Esta palabra nos enseña que la humillación no es una señal de debilidad, sino una elección consciente de someterse a la voluntad de Dios. Jesús eligió humillarse para que nosotros pudiéramos ser exaltados. ¿Qué podemos aprender de este acto supremo de humildad? Primero, la humillación nos enseña a depender completamente de Dios. En los momentos de vergüenza y dolor, cuando nuestras fuerzas se agotan, descubrimos que su gracia es suficiente. Segundo, la humillación nos prepara para el propósito. Así como Jesús fue exaltado después de su humillación, nosotros también experimentaremos la restauración y la gloria cuando confiamos en el plan de Dios. Tercero, la humillación nos conecta con los demás. Nos recuerda que todos somos humanos, que todos enfrentamos luchas y que podemos encontrar consuelo en la comunidad de creyentes. Piensa en esto. La humillación es como una vasija rota. Cuando una vasija se rompe, parece que ha perdido su propósito. Pero en las manos del alfarero, esas piezas rotas pueden ser reunidas y transformadas en algo nuevo y hermoso. De la misma manera, Dios toma nuestras vidas rotas por la humillación y las convierte en testimonios de su gracia y poder. Reflexiona sobre estas preguntas. ¿Qué áreas de tu vida necesitas entregar a Dios para que Él las transforme? ¿Cómo puedes ver tu humillación como una oportunidad para crecer en humildad y fe? ¿Qué pasos puedes tomar hoy para aceptar el propósito divino en medio de tu dolor? Déjame contarte otra historia. Había un hombre llamado Pedro.
un pescador impulsivo que se convirtió en uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Pedro prometió seguir a Jesús hasta la muerte, pero, en el momento de mayor necesidad, lo negó 3 veces. Imagina la humillación que sintió cuando el gallo cantó, recordándole su traición. Sin embargo, después de la resurrección, Jesús buscó a Pedro, lo restauró y lo comisionó para liderar su iglesia. Tercero, la humillación nos acerca a los demás. Cuando experimentamos el dolor, somos más capaces de empatizar con quienes también están sufriendo. Imagina que tu vida es como una semilla plantada en la tierra. Para que una semilla crezca, primero debe ser enterrada y cubierta de tierra. Este proceso puede parecer oscuro y solitario, pero es necesario para que la semilla eche raíces y crezca hacia la luz. De la misma manera, la humillación puede parecer un entierro, pero en realidad es el comienzo de un nuevo crecimiento. Reflexiona sobre estas preguntas. ¿Qué lecciones podrías estar perdiendo si solo te enfocas en el dolor de la humillación? ¿Cómo podría Dios estar usando tu situación actual para prepararte para algo mayor? ¿Qué pasos puedes tomar hoy para confiar en que Dios tiene un propósito en medio de tu sufrimiento? Déjame contarte otra historia. Hace años, un hombre perdió su empleo de manera humillante. Fue despedido frente a sus colegas, sintiéndose avergonzado y rechazado. Sin embargo, en ese momento de humillación, comenzó a buscar a Dios de una manera que nunca antes había hecho. Pasó meses orando, estudiando la Biblia y buscando dirección. Eventualmente, encontró un nuevo empleo que no solo le proporcionó sustento, sino que también le permitió ministrar a otros en su lugar de trabajo. Hoy mira hacia atrás y agradece a Dios por ese momento de humillación, porque fue el catalizador que lo llevó a una relación más profunda con el Señor. Es natural cuestionar por qué Dios permite la humillación. Algunos podrían argumentar que un Dios amoroso no permitiría que sus hijos sufran de esta manera. Sin embargo, cuando miramos las Escrituras, vemos que Dios no solo permite la humillación, sino que la usa para cumplir su propósito. En Isaías 55:8-9, Dios nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto nos asegura que, aunque no entendamos el propósito de nuestra humillación, podemos confiar en que Dios está obrando para nuestro bien. Al final de este capítulo, quiero recordarte que la humillación no es el final de tu historia, es solo una etapa en el camino hacia la redención y la restauración. Como José, como Jesús, como tantos otros en las Escrituras, puedes confiar en que Dios está contigo en medio de tu dolor. Él nunca te dejará ni te abandonará. Y, cuando llegue el momento, Él te levantará, transformando tu vergüenza en gloria y tu dolor en propósito. Capítulo 2. La humillación puede parecer un peso insoportable, una herida que no deja de sangrar. Sin embargo, cuando miramos las Escrituras, descubrimos que Dios ha usado este dolor para transformar vidas a lo largo de la historia. En este capítulo, exploraremos cómo la humillación, lejos de ser una maldición, puede convertirse en una herramienta poderosa en las manos de Dios para moldearnos, enseñarnos y acercarnos más a Él. Imagina por un momento a José, el hijo de Jacob, vendido como esclavo por sus propios hermanos. Puedes sentir el dolor de ser traicionado por aquellos que deberían amarte. José fue humillado, llevado a un país extranjero, acusado injustamente y encarcelado. Pero, en medio de su sufrimiento, Dios estaba trabajando. Cada paso de su humillación era parte de un plan divino para elevarlo a una posición de poder y salvar a su pueblo del hambre.
Podría ser que tu humillación actual sea parte de un plan mayor que aún no puedes ver. Para entender cómo Dios usa la humillación, es importante explorar el contexto histórico y cultural de las Escrituras. En la época de José, la esclavitud no solo era una pérdida de libertad, sino también una pérdida de identidad. Ser vendido como esclavo significaba ser despojado de tu familia, tu cultura y tu dignidad. Sin embargo, incluso en este estado de humillación, José no perdió su fe. En Egipto, un lugar lleno de ídolos y costumbres ajenas a su fe, José se mantuvo firme en su relación con Dios. Esto nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar consuelo y fuerza en nuestra conexión con el Señor. La palabra hebrea para humillación, anilla, anía, también puede traducirse como aflicción o opresión. Esto nos muestra que la humillación no es solo una experiencia emocional, sino también una oportunidad para depender completamente de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo experimentó la humillación máxima al ser crucificado. La cruz, un símbolo de vergüenza y condena, se convirtió en un símbolo de redención y victoria. Esto nos recuerda que, en las manos de Dios, incluso los momentos más humillantes pueden transformarse en gloria. ¿Cómo podemos aplicar estas verdades en nuestra vida diaria? Primero, debemos reconocer que la humillación nos enseña humildad. En un mundo que valora el orgullo y la autosuficiencia, la humillación nos recuerda nuestra dependencia de Dios. Segundo, la humillación nos prepara para el servicio. José no habría podido liderar a Egipto si no hubiera aprendido a servir como esclavo. En los próximos minutos, exploraremos cómo Dios usa el dolor y la vergüenza para enseñarnos lecciones profundas y eternas. Descubrirás cómo puedes transformar tus momentos más oscuros en oportunidades de crecimiento espiritual. Aprenderás 3 verdades poderosas que cambiarán tu perspectiva sobre el sufrimiento y te darán esperanza en medio de la adversidad. Y, lo más importante, descubrirás un secreto oculto en las Escrituras que puede transformar por completo tu relación con Dios. Al final de este video, no solo entenderás por qué Dios permite la humillación en tu vida, sino que verás cómo esta puede ser el punto de partida para una nueva etapa de bendiciones y propósito. Otros espectadores han compartido cómo estas verdades han cambiado sus vidas, cómo han encontrado paz en medio del caos, y cómo han experimentado la restauración de Dios de maneras que nunca imaginaron. Y creo que tú también experimentarás lo mismo. Antes de comenzar, quiero invitarte a escribir en los comentarios una frase breve relacionada con el tema principal, como un acto de fe. Escribe: Dios transforma mi dolor en propósito. Este simple acto de comentar puede liberar bendiciones en tu vida. También, por favor, deja un me gusta en este video. Esto es esencial para que el contenido alcance a más personas que necesitan apoyo espiritual. El algoritmo funciona de una manera que, mientras más interacciones haya, más personas podrán encontrar este mensaje. Piensa en cuántas vidas pueden ser transformadas si este video llega a quienes más lo necesitan. Además, te animo a escribir en los comentarios paz en Cristo, como un compromiso para difundir el Evangelio. En otras ocasiones, personas que han comentado han compartido testimonios de cómo este pequeño acto resultó en bendiciones inesperadas. No subestimes el poder de una acción de fe, así que, ¿estás listo para descubrir cómo Dios puede transformar tu dolor y tu vergüenza en propósito y gloria? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu vida para siempre.
¿Alguna vez has sentido que la vida te ha puesto de rodillas, expuesto al juicio de otros, sufriendo el peso de la humillación y el dolor? Y si te dijera que, en medio de esa vergüenza, hay un propósito divino que puede transformar por completo tu vida. E imagina por un momento que ese dolor que tanto te pesa no es un castigo, sino una herramienta poderosa que Dios usa para moldear tu corazón, para enseñarte algo que no podrías aprender de otra manera. Podrías aceptar que la humillación, aunque dolorosa, puede ser el inicio de una obra milagrosa en ti, un camino hacia la restauración y la gloria. Y si yo te dijera que detrás de cada lágrima derramada en la soledad, detrás de cada palabra cruel que has soportado, Dios está trabajando en silencio, preparando algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. ¿Qué harías si supieras que este momento de vergüenza es en realidad una semilla que dará fruto en abundancia, un fruto que traerá paz, propósito y plenitud a tu vida? Déjame contarte una historia. Había una mujer en un pequeño pueblo conocida por su vergüenza. Había cometido errores y la sociedad no la dejaba olvidarlo. Caminaba con la cabeza baja, con el peso del desprecio de los demás sobre sus hombros. Pero un día, un hombre diferente se acercó a ella. No la condenó, no la juzgó. En lugar de eso, le habló con amor, con compasión. Ese hombre era Jesús. Y en ese encuentro, ella descubrió que su vergüenza no era el final de su historia, sino el principio de una nueva vida llena de gracia y redención. ¿Te imaginas cómo cambió su vida después de ese momento? Y si ese mismo Jesús está hoy extendiendo su mano hacia ti, en medio de tu dolor y humillación. La humillación es una de las experiencias más difíciles que enfrentamos como seres humanos. Nos hace cuestionar nuestro valor, nuestra identidad e incluso nuestra fe. Pero, ¿y si este dolor tiene un propósito más elevado? ¿Y si Dios está usando este momento para enseñarte algo profundo, algo que cambiará tu vida para siempre? ¿Qué pasaría si este momento de vergüenza es en realidad un llamado a acercarte más a Él? San Agustín una vez dijo: Dios no permite que suframos sin propósito. Cada lágrima que derramamos es recogida por Él y transformada en una obra de gracia. Y C.S. Lewis escribió: el dolor insiste en ser atendido. Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestro sufrimiento. Este es su megáfono para despertar un mundo sordo. Podría ser que este momento de humillación sea la manera en que Dios está llamándote, despertándote, preparándote para algo mayor. Este canal está apenas comenzando su misión de llevar la palabra de Dios a quienes más lo necesitan. Cada visualización, cada suscripción es una semilla que plantamos juntos en el reino del Señor. Tu participación no es solo un clic, es un acto de amor que me ayuda a cumplir este llamado divino de compartir el Evangelio con aquellos que están sedientos de verdad. Cuando te suscribes, no solo estás siguiendo un canal, estás uniéndote a una misión sagrada de transformación espiritual que puede alcanzar miles de vidas. Recapitulemos las lecciones clave que hemos aprendido hasta este momento. A través del dolor, la vergüenza y la humillación, hemos comprendido que es en esos momentos cuando Dios nos enseña las lecciones más profundas. Cada experiencia difícil, cada situación que parecía demasiado pesada para soportar es una oportunidad para crecer espiritualmente, para acercarnos más a Él. Reflexionamos sobre cómo las Escrituras nos muestran que, a través de las pruebas, Dios no solo nos purifica, sino que también nos prepara para un propósito más grande. Pensamos en los ejemplos bíblicos, como el de Job, quien, a pesar de su sufrimiento, nunca perdió su fe.
En cada etapa de su vida, Job demostró que la humillación no es el final, sino el comienzo de una nueva revelación del poder de Dios en nuestras vidas. Como él, nosotros también podemos aprender a ver el dolor como un maestro y un catalizador de nuestra transformación espiritual. A lo largo de este video, hemos aprendido que el dolor y la vergüenza, aunque dolorosos, son instrumentos que Dios usa para forjar nuestro carácter y nuestra fe. Hemos visto cómo las pruebas no son castigos, sino oportunidades divinas para acercarnos a la verdadera sabiduría. Y hemos escuchado testimonios de aquellos que a través de la humillación y el sufrimiento encontraron una nueva fuerza, una nueva perspectiva y sobre todo una nueva relación con Dios. Es hora de realizar una oración profunda. Oremos para que Dios nos dé la sabiduría para comprender los momentos difíciles como oportunidades divinas, para que podamos ver en ellos el propósito de Dios y confiar en que Él está formando nuestro carácter a través del dolor. Señor, te pedimos que nos des la humildad para aceptar lo que tú nos enseñas en cada momento de sufrimiento. Que podamos aprender a ser más como tú, que siendo perfecto, soportaste el dolor por nosotros. Te damos gracias por cada prueba, por cada humillación, porque sabemos que no son el fin, sino un nuevo comienzo. Que podamos crecer en fe, en sabiduría y en amor, sabiendo que tú nunca nos dejas solos, sino que nos acompañas en cada paso del camino. Amén. Ahora, quiero invitarte a unirte a esta misión. Este canal está aquí para compartir la palabra de Dios y llegar a más personas con su mensaje de esperanza. Cada vez que te suscribes, que compartes o que dejas un comentario, estás siendo parte de esta misión divina. Tu apoyo es una semilla sembrada en el reino de Dios, y al unirte, estás ayudando a que más almas sean tocadas por esta revelación de fe y esperanza. Recuerda, cada suscripción, cada comentario, cada me gusta es un acto de amor. No solo es un clic, es un compromiso con el Evangelio y con la misión de compartir la verdad divina que puede transformar vidas. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si crees que hay más personas que necesitan escuchar esto, te invito a que compartas este video, que cada uno de nosotros, al compartir, se convierta en un canal de bendición para los demás. Las próximas revelaciones estarán centradas en cómo Dios utiliza las pruebas y el sufrimiento para revelar su gloria y su poder. En los próximos videos profundizaremos aún más en la enseñanza bíblica sobre la humillación, la vergüenza y el dolor, y cómo podemos aprender a vivir con ellos de una manera que nos acerque más a Dios. Si aún no estás suscrito, quiero invitarte a que lo hagas ahora, porque en este canal cada video es una oportunidad para crecer espiritualmente y transformarte en la persona que Dios ha creado para ti. A través de la enseñanza, de la reflexión y de la oración, podemos alcanzar juntos la verdadera paz y comprensión. Finalmente, quiero que sepas que si has llegado hasta aquí, es porque Dios te ha guiado. Esta es una jornada espiritual y, juntos, vamos a seguir creciendo, aprendiendo y transformándonos en su voluntad. Que el Señor te bendiga y te guíe en cada paso de este camino de fe. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén contigo, guiándote en cada momento, en cada prueba, y dándote fuerza para seguir adelante. Que este tiempo de dolor sea un tiempo de crecimiento espiritual profundo, y que encuentres la paz que solo Él puede dar. Amén.